Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a un encuentro más de nuestras charlas para despertar, en donde vamos compartiendo diversas temáticas para seguir creciendo en comunidad, para autogestionarnos el bienestar, para difundir. Así que si te sirve toda esta información, puedes difundirlo. Hoy tenemos un encuentro en donde vamos a hablar sobre los animales y la relación con los humanos, y la misión que tienen los animales, con Juan Pablo Teysandier. No sé si lo estoy pronunciando bien, ahora le vamos a preguntar. Él es veterinario sistémico, entre muchas otras cosas. Lo voy a invitar. Pulso. Buenas, Hola, bienvenido. hola Tuti, ¿cómo ¿Cómo? andás? Bien, ¿vos cómo estás, Juan? Bien, muy bien. Estoy acá en la casa de unos amigos, de un amigo. Va. ¿Te dicen Juan, Juanpa? Me ¿Cómo te...? dicen Juan, Juani, Juanpi, Juancho, varias maneras. Varias, bárbaro. ¿Y está bien Pablito, Teysandier? ¿Tu apellido es Teysandier? sí, ¿Está bien sí. pronunciado? Sí, creo que se dice Tessandier, es francés. Es francés. Ah, mira, Ujú. Teysandier. Bueno, Juan, contanos un poquito de vos, que además te agradezco por haber aceptado la invitación, es un placer tenerte acá. Y a Ay, modo de gracias. presentación, si querés contarnos un poco de vos y además de que nos cuentes un poco de tu historia en el autoconocimiento o en mirarte a vos mismo, ¿qué te llevó a elegir la carrera de veterinario, por ejemplo, ¿no? Qué bien. Qué bien porque venía pensando, bueno, viste, uno va pensando ahí de qué hablar y cómo empezar. Y una de las cosas que se me había venido era hablar de eso, de- desde los inicios, ¿no? Yo sé que desde los 6 años decía ser veterinario y no sé por qué. O sea, decía, quería ser veterinario y que quería ser mago. Así que como quería ser veterinario como el hemisferio izquierdo, así, esa ciencia media dura, eh, científica, por lo menos lo que aprendimos, ¿no? Y ser mago, como el hemisferio derecho, lo intuitivo, lo desestabilizante, lo no lineal. Y arranqué, de hecho, bueno, terminé el colegio, arranqué veterinaria como la mayoría que nos ponemos a estudiar algo, así universitario. Y era un momento muy... Yo tengo mi ascendente en Pisces, pero en ese momento estaba muy polarizado al Virgo, ultra racional, ordenado, tenía agendas para ir estudiando, eh, todo un seguimiento. Y resulta que, bueno, tuve mi veterinaria, estudié la especialidad en cardiología y hubo un momento en el que empezó a, creo que a todos los veterinarios nos pasa lo mismo, que vemos que hay una relación muy fuerte entre el humano o los humanos y los animales, ¿no? Que conviven con ellos, o el animal que convive con ellos. Hoy estaba con un veterinario que me contaba eso, ¿no? Y yo creo que a todos nos pasa eso. Y creo que ahora es un tiempo especial en el que estamos empezando a entender cómo es eso, cómo funciona eso. Eh, Hubo un momento en el que esa ficha empezó a caer alrededor del año 2015, más o menos, en el cual veía esto, que había algunos animales que se recuperaban fácil y que había algo en la persona que lo traía que daba la sensación de que impulsaba a esa mejoría, ¿no? Como el hecho de traerlo a la consulta, de poner energía, hacía que el animal mejorara. Y empecé a probar incluso a veces de no dar medicación y como acompañar ahí el proceso y evolucionaban bien. Y otros casos en los que no, Que no.
y la persona estaba viviendo una situación muy difícil, ¿no? Ahí complicada o de crisis. Eh, Ujú. Y el y, animal, o sea, cuando la persona estaba en crisis, el animal no se recuperaba, que rápido, digamos. Ujú. Sí, o no se recuperaba o se iba, ¿no? Ajá. O sea, Y seguía. Juanpi, eh, ¿vos desde chiquito tuviste conexión con los animales o te gustaban, sensibilidad, digamos, de dónde nació esa vocación? Porque vos lo dijiste de chico y ya está, o siempre fuiste bichero. Sí, sí, siempre fui bichero, me encantaban los insectos, los bichitos, cualquiera, los animales. Mm, creo que en un momento tenía mucha conexión con ellos y después creo que conecté mucho desde el lado científico de investigación, pero no tan empático. Porque Ujú. cuando estudiaba veterinaria, como que, a ver, si lo puedo explicar, hacer maniobras, como poner catéteres o dar inyecciones, podría decir casi que como que no conectaba del todo con el sentimiento del animal. O sea, por ahí algunas maniobras podrían ser catalogadas como violentas y O no invasivas. conectaba mucho con eso. Eh, Claro, como bien dijiste, estabas más en el Virgo que en el Piscis, porque si hubieses Ujú, habitado el Piscis en conciencia, hubieses sentido el dolor del animal ujú. instantáneamente, ¿no? Que quizá después lo fuiste trabajando para poder conectar con ese Piscis, ¿no? Sí, o sea, tuve algunas experiencias que viví que me hicieron de pronto conectar. Me Ujú. acuerdo que me largué a llorar así de una, conecté con algo y con el dolor de un animal y me pasó eso. Y después fui Y ahí ganando, fue, y ahí fue como el clic, digamos, esa vez que te largaste a llorar de llevarte a buscar algo más o ir más allá de lo científico netamente. eso ocurrió más tarde, eso ocurrió más tarde. Esto Ujú. de empezar a conectar con los animales, yo creo que fue algo progresivo, como que fui conectando y siento que todavía sigo conectando. Eh, Muchas veces cuento esto de que nunca tuve yo un compañero animal con el que estableciera un vínculo tan fuerte como los que yo recibo, ¿no? En las consultas. No sé si será un mecanismo de seguridad o qué. En leyes biológicas, eh, nosotros hablamos de constelaciones cerebrales cuando hay varios foquitos que se activan en el cerebro y que son recursos biológicos, ¿no? Y hay uno de ellos, hay una configuración de esos programas que se activa que recibe el nombre de muro de goma, que es básicamente levantar un muro para no sentir. Es algo que les pasa a muchos médicos, terapeutas, y que es un recurso biológico porque eh, no conectar con eso te permite actuar, ¿no? Como que a veces conectar demasiado con el dolor medio que te paraliza y quizás no podés ayudar con tanta claridad. Eh, Ujú. pero digamos que mi muro de gama estaba muy levantado, estaba muy alto. Sí, o quizá también porque muchas veces los vínculos, yo te escuché decir el otro día, el apego es bilateral, ¿no? Que vamos a hablar un poco de eso. Pero muchas veces los vínculos que son tan profundos o que reflejan una sintomatología, que también lo vamos a desarrollar, Ujú, tienen que ver con una persona que no está pudiendo consigo. ujú, Entonces el animal viene a compartir un poco esa carga y quizás vos al laburarte vos no has necesitado de esa profundidad de vínculo, ¿no? Quizá, como una ujú. interpretación. Está bien, está Es- bueno, lo tomo. Eh, Creo que también, a ver, hoy todavía, ¿no? Trabajo como anestesista y viste que uno elige las profesiones un poco en función también de lo que el animalito interno propio está buscando, ¿no? Buscando resolver. Eh, Así que sí, capaz que me anestesié un poco. ¿No? Hubo un posteo en el que un día así como exploté con eso
y, y- y me puse a escribir sobre eso. Wow, también, qué bueno. Ujú, sí. Porque con esto que decís de la anestesia, hoy tenemos una sociedad muy adicta a fármacos también, ¿no? Ujú. Ribotril para dormir, para el Actron, ante cualquier dolorcito, ¿no? Estamos ahí con un poco de no poder transitar el dolor Sí, por lo general, ¿no? Como a nivel general, al menos. sí. Entonces, qué Ujú. bueno que vos lo hayas podido ver en vos. Sí, es como que estamos queriendo evitar el dolor. Entonces tomamos una pastilla y buscamos aliviarnos o no sé, o nos drogamos de diferentes maneras, con relaciones también, ¿no? Con la tele, qué sé yo. Todo es relacionarse con una pastilla, relacionarse con una persona, con un lugar, y hay relaciones que son apegos más sanos y otros que crean mucha dependencia, ¿no? Ujú. Y Y sí, decime, no, te termina. escucho, te escucho, te escucho. No, No, yo que te pongo iba a en modo preguntar on y qué, hablo. es que somos los dos así, me parece. Que te iba a preguntar qué pasó con la magia. Eso vino después, claro. Eh, bueno, ahí cuando empiezo a ver esto, y bueno, también digamos, estas sincronicidades de estar viviendo una crisis propia, empiezo a estudiar medicina china, estudié 3 años de acupuntura para personas, porque dije, bueno, ahora quiero empezar a trabajar con las personas, ¿no? Como entendí, ok, el tema del animal tiene relación, así que voy a enfocarme ahí. Y empecé con esto, con medicina china también, como para, creo, buscando algo más abstracto, como es la energía. Y de hecho me acuerdo que estudiaba, lo entendía con mucha facilidad, eh, y sin embargo tenía un escepticismo enorme. O sea, lo entendía perfecto, ¿no? No era una cuestión de, che, no entiendo y entonces no funciona. Es, lo entiendo, pero no creo. Ujú. Eh, y empecé después, bueno, estudié masaje ayurveda, eh, hice talleres de chamanismo, de terapia sonora, después hice unos cuantos cursos de leyes biológicas, de hipnosis, de regresiones, de PNL. Bueno, hoy me sigo formando ahí también. ¿Y cómo fue conocer la nueva medicina germánica o estas 5 leyes biológicas? ¿Cómo impactó en tu ser veterinario, científico, en Mm, tu vida personal y en tu labor, ¿no? ujú. Como médico. Fue crítico, eh, fue una bisagra, porque a partir de ahí también me resultó muy fácil la información y dije, es esto, como ahora entiendo lo que le estaba ocurriendo a este perrito, a este gatito, eh, cómo se relacionaba con el contexto. Las leyes biológicas para los que están ahí eh, o aprendiendo o buscando o no saben mucho sobre el tema, nos cuenta que somos seres perceptores y que activamos y desactivamos programas de supervivencia, ¿no? Tenemos un animalito interno, El como cerebro reptiliano, ¿no? nuestra parte más mamífera, Ujú. inconsciente y que ordena el funcionamiento de diferentes capas nuestras. Tenemos capas muy antiguas, muy arcaicas, eh, que tienen relación con la supervivencia básica, como con comer, conseguir mantener el equilibrio hídrico, eh, atrapar el bocado de aire, y eso es lo más antiguo de todo. Después nosotros tuvimos que protegernos y entonces adquirir eh, otra capa más, que es la que justamente protege o las vísceras, o los pulmones, o el corazón, o nuestro cuerpo entero. Y por último está el armado de la manada,
¿no? Que ya es algo evolutivamente mucho más elaborado, complejo, entramado, y, bueno, así esas capas que tenemos tienen múltiples programas o aplicaciones, ¿no? Como si fuera un celular, eh, que nos permiten la autorregulación. Autorregulación con nosotros mismos, en esto de ir en búsqueda de la comida, del agua, y autorregulación social, ¿no? El Ujú. armado de la manada. Bueno, y entonces hay una balanza territorial y bueno, es muy complejo el modelo, es eh, muy, muy interesante. Eh, Y además de que se te explicaran un montón de cuestiones con tus pacientes y de que haya sido crítico ese momento para después integrar este nuevo paradigma, ¿pudiste ahí nomás ir comentándoles a tus pacientes, a los dueños, digamos, de tus pacientes, o aplicarlo ahí enseguida? ¿Te tomó tiempo? ¿Cómo fue este conocimiento adaptándose a tu rutina y a tu trabajo? Llevo 5 años estudiando, de leyes hice como 5 cursos repetidos, ¿no? Actualmente estoy haciendo otro más, pero que integra además em, terapia ericksoniana, porque resulta que las leyes biológicas son un gran modelo diagnóstico, pero no son un modelo terapéutico. Entonces, en el momento en el que las aprendí, yo podía identificar que un problema de piel en un perro tenía que ver con una separación de contacto y digamos, el humano se había ido de vacaciones y al volver el perro tuvo una foliculitis, o sea, quedaba muy claro el patrón de la segunda ley biológica. Pero el síntoma estaba. El síntoma estaba, pero tampoco sabía yo qué hacer y, Ujú. digamos, hasta el momento lo único que sabía era usar un antibiótico, ¿no? Claro. Y la cuarta ley biológica, que es la que desarrolla una nueva mirada sobre los microbios y sobre los virus, en el momento no la tenía bien integrada, es como no entendía bien cómo era. Había cosas que sí y había muchas que no. Recién en el 2020, con la situación mundial que se vivió y esa gran hipnosis colectiva que se vivió y que todavía se vive, eh, es Y que ese gran pude ahí, despertar paralelo, ¿no? Porque mientras claro, muchos sí, fueron por supuesto, sí. hipnotizados, Bueno, otros fuimos claro, claro, uniéndonos en el sí. despertar. Sí. Y otros salimos de la hipnosis, porque es como que, claro, el miedo a morir activa el programa de pulmón. Claro, la amenaza en el territorio genera tos. Claro, la gente se está aislando, se está separando y empezaron los problemas de piel, ¿no? Y el sistema, que es muy inteligente, nos hacía creer que el bicho Tenía todas esas inexistente señales. producía ahora problemas de piel y después producía problemas coronarios. Y oh casualidad, ¿no? Que las arterias coronarias del programa es de pérdida de territorio. Hubo gente que perdió su trabajo, hubo gente que se separó de su familia. Entonces, lo que ocurrió ahí en el 2020, igual no, para mí, yo no entraría en esa, mucho por lo menos, pero lo que ocurrió es que fue una profecía autocumplida, ¿no? Claro, Ellos, hay que ellos, hablar en clave presen- para que no lo censuren, porque ya me ellos bajaron varios videos. presentan Sí. la programación, el trance Predictiva. hipnótico, y la persona cree en eso, con lo cual entra en el trance y activa programas, ¿no? Eh, Ujú. Paul Václavic habla de, bueno, ok. Ahí alguien me avisó que se escuchaba Sí, la bajito. Juli. A ver si ahora mejora. A ver ahora si mejoró, Juli. Paul Václavic habla de realidades de primer orden y realidades de segundo orden, ¿no? Las realidades de primer orden como aquellas que son las que podemos percibir físicamente, que puedo yo acá palpar que hay una computadora delante mía y que puedo hacer una descripción objetiva, y eso también es
cuestionable. Eh, y las realidades de segundo orden son las realidades de la mente. Y todos tenemos realidades de la mente. O sea, todos tenemos un trance hipnótico. Y ese trance hipnótico es el que nos hace armar burbujas. Y hay un concepto muy lindo de que aprendí ahí en la formación de constelaciones familiares que nos habla de la conciencia personal. La conciencia personal eh, está estructurada de un modo en el cual podemos decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Lo que está bien nos hace pertenecer al sistema y lo que está mal, la mala conciencia, es lo que nos excluye del sistema. Entonces, yo pertenezco a una familia y, por ejemplo, a una familia católica y entonces mi, mi buena conciencia me dice que si yo soy católico, creo en esas cosas, pertenezco al sistema familiar y si yo me salgo de ahí, mi mala conciencia me dice que, salud, Gracias. mi mala conciencia me dice que yo quedo automáticamente excluido. Es algo que se siente adentro, o sea, internamente se siente la pertenencia y como esto de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal te hace pertenecer o te hace salir del sistema. Y ya que estamos, hago la intro, no sé cómo llegué hasta acá, pero a los animales les pasa lo mismo, ¿no? Porque ellos, cuando entran a un sistema familiar, al que sea, entran con su código de perro, ¿sí? Con su, con lo que los hace hacer perros, a un sistema donde hay humanos y que muchas veces no entienden el código del perro. La Y mayoría. ujú, La mayoría de las veces no entienden la naturaleza de jauría del perro, por ejemplo, ¿no? Como del líder que necesitan. Hay un montón de cuestiones comportamentales que la mayoría de la gente desconoce, ¿no? Perdón que ujú. te corté. Seguí, No, está seguí bien, con está ese bien. concepto. Sí, 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 Tuti. Es cierto eso. Yo estaba ahí, por ejemplo. O sea, yo les pegué a mis animales, hice un montón de cosas. Entonces, les tiré de la correa, no sé, me las recontramandé. Y qué bien, porque ahora entonces puedo también ver lo otro. Eh, Ujú. y, y entonces yo ahí mm, tengo mi estructura de lo que está bien y lo que está mal, de lo que yo aprendí, y al perro o al gato le transmito eso, ¿no? Con el perro por ahí es más fácil de entenderlo porque el perro arma manada y para pertenecer va a querer entender el código de la persona, porque se establece un vínculo que de alguna manera sí es de codependencia, porque si yo adopto un animal, a un perro, eh, y me hago responsable, eh, voy a tratar de cubrir todas sus necesidades, ¿cierto? Eh, y entonces el animal recibe comida, recibe techo, recibe seguridad y a cambio da, ¿no? Bueno, yo creo que los perros dan, y dan, y solo dan. Eh, y ahí es donde se crea mucho conflicto, eh, porque Porque no hay solo un dan equilibrio. y nosotros es como que les pedimos, les pedimos, les pedimos, les pedimos y, y damos poco, me parece que porque no sabemos o porque no entendemos, porque no conocemos Ujú, qué es lo que necesitan. ujú. Sí. El año pasado, en agosto, con mi marido adoptamos un perrito y, y yo quise criarlo conscientemente, ¿no? Como lo mejor posible. Incluso busqué una veterinaria que hace homeopatía, descodificación, que sabe de constelaciones. Y
bueno, resultó ser tremendo, nunca me pasó en la vida, tuve toda la vida animales, nunca me pasó un perro tan difícil, a nivel conducta no me respetaba, era una cosa, y aprendí un montón de cosas y de todo lo que toda la vida hicimos mal, la mayoría. eh, Ujú, y bueno, y me llevó a conectarme con, bueno, conocí a esta veterinaria que nos hicimos muy amigas, después hice también comunicación animal. Él, bueno, él pasó por un proceso de moquillo del libro con todos los síntomas, todo, muy fuerte, y bueno, su almita partió en diciembre. mm, Y para Hammer el moquillo es la resolución de la herida de abandono, ¿no? ujú, Incluso ujú, hasta constelamos con él. Y, y bueno, incluso con la comunicación animal salió como que había vínculo de otras vidas y todo lo que él vino a mostrarnos y lo que pudimos sanar, ¿no? Que él vino a poner como el cuerpo, ¿no? En esto y también sanó él. ujú, Y bueno, y quedé como maravillada de conocer más la naturaleza de ellos y sus verdaderas necesidades. Y al hacer la comunicación animal, realmente entender que más allá de que nosotros dialoguemos o que los percibamos desde la intuición y del corazón, ellos necesitan cosas que no saben comunicar y que nosotros no sabemos entender. Entonces me ujú. pareció como una opción fundamental esto de la comunicación muy, muy interesante. Y hoy está la Mandy, vení Mandy, Mandy, ahora la voy a mostrar, ya que estamos, vení Mandy. Y vino la Mandy ahora a darnos su amor y a recibir. Vení, vení. Así te conocen. Oh, salchicha. Sí. Y esta es la Mandy. Es un personaje. Es buena ladradora como la mayoría de Sí. salchichas. En realidad solo ladra cuando realmente pasa algo. Y parece un Rottweiler como ladra. O sea, ladra así Mm, grueso. Así que este es mi Doberman. Mi Doberman bueno, tuneado. qué bien, Mandy. Hola, Mandy. Saluda. Bueno, así que me gustaría que nos cuentes un poquito esto de qué sucede cuando se enferma un animal, si tiene algo que ver con el humano y cómo me doy cuenta para poder hacerme cargo de lo que me pasa o de acompañar también al animal desde la conciencia y no desde el miedo o desde el enojo, ¿no? Y sí entender que somos procesos vivos, somos un todo con el ambiente y somos un todo en la manada, ¿no? En los procesos que vivimos. Ujú. Qué pregunta, ¿eh? Eh, yo creo que la respuesta de si tiene que ver con nosotros es sí. eh, que un animal está atravesando una situación de enfermedad es sí, que tiene que ver con el contexto, porque el animal, y si lo tomamos ahí desde el modelo Hammer, ¿no? Está percibiendo y activando programas en función del contexto en el que está viviendo que le hace activar esos programas. Esa sería una mirada, un ribotril explicativo para entender que hay una conexión. Y creo que lo que hoy estoy buscando yo es salirme del pensamiento lineal también y abstraerme de la cuestión del síntoma en sí. Como habitualmente como veterinarios o como médicos o como terapeutas de lo que fuere, muchos estamos enfocados en el síntoma. Como esta persona o este animal tiene este síntoma y, y nos quedamos ahí como el problema y no nos enfocamos en lo positivo de todo lo que ocurre alrededor de eso o de los cambios que pueden traer eso. Porque cuando una Ujú. persona tiene a un compa animal que está enfermito, se activan un montón de cosas en la persona. Ahí creo que se ponen en juego un montón de cosas. Eh, para algunos tendrá que ser una cuestión de económica de si pueden o no cubrir el tratamiento del animal. Para otros será de pedir asistencia a alguien porque es una persona muy viejita la que tiene al animal que está enfermo. Entonces creo que
Eso va a ser muy variable para cada uno y por lo menos lo que yo creo que sería una nueva medicina eh, veterinaria o la que sea, es esto de empezar a ver de manera sistémica a lo que está ocurriendo, ¿no? Y de acompañar en el proceso resolutivo, sea cual sea, incluso si es que el animal se tiene que ir, porque es parte de una resolución. Si un animal muere, podríamos enfocarnos en que murió como algo negativo o podemos ver que quizás algo se movió del sistema, hubo algo que Algo se se sanó. sanó. Ajá. Y creo que esa sería una nueva forma de hacer medicina. Porque incluso para el mismo veterinario, ¿no? o médico no queda frustrado en la situación de que su paciente murió y que no fui apto para resolverlo. Por eso es de una manera no lineal, porque van ocurriendo cosas. Atendí por Zoom a un gatito que vive en Córdoba, cuya humana que lo adoptó originalmente se fue a Suiza con su pareja, fue ella quien me comunicó, me habló, y este gatito tenía un problema urinario, supuestamente, ¿no? El gatito vive en Córdoba con la hermana de esta chica y con la mamá. Y bueno, hubo toda una situación eh, primero de confusión respecto del diagnóstico occidental, porque el gato tenía vómitos, no tenía síntomas de problema urinario claros, por lo menos para mí, que yo no lo estaba revisando y que estaba haciendo una consulta por Zoom. Bueno, le mandé estudios, que es esto, que lo otro, seguía sin cerrar la cuestión y el gato lo que tenía era cada vez más vómitos. eh, y No para estaba los pudiendo vetes orinar. para los vetes que están ahí escuchando, no era un problema de urinario, que es cierto Ah, que hay gatos que pueden vomitar si están con un problema urinario, pero eso es en un caso de obstrucción uretral, claro. de estar con la vejiga llena mucho tiempo, vomitan por dolor o por la hiperpotasemia que se desarrolla porque no pueden justamente eliminar electrolitos, entre ellos el potasio, ¿no? Eh, Ujú. Esto no era este caso porque el gato eh, iba a Sí, hacer hacía pis pis. bien eh, y, 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 sí tenía vómitos y dejó de comer incluso. Bueno, la cuestión es que en algún momento, entre toda esa confusión, eh, le conté a la chica, le dije, mira, a mí me parece que hay algo respecto de la confusión, primero, porque yo estoy muy confundido sobre lo que ocurre. Entonces, a mí me parece que esto es algo que está vibrando incluso en el campo, como que hay algo respecto de la que, para resolver respecto de la confusión. Y ella me contaba que la hermana y la mamá no se ponían de acuerdo para ver cómo tratar al animal. Bueno, ese era un puntito, fue. Y de eso salió preguntarle si no era que se estaban peleando, porque esto del vómito es un bocado indigesto, es contrariedad, rencor en el territorio, enojo, incluso por la medicina china sabemos que el hígado está relacionado con la ira y los intestinos, bueno. Y resulta que sí, que se estaban peleando, que no se hablaban. Y entonces ahí empezó a salir pero ¿y por qué te estás haciendo cargo vos de esto? Porque, bueno, porque es mi gato, yo lo dejé ahí, sí, pero vos estás formando tu familia allá, ¿no? Y eh, había algo de ella de ponerse en el rol de salvadora del gato, de la mamá y de la hermana, ¿no? Como mucho peso ahí. Eh, bueno, parece que a ella le cayeron algunas fichas respecto a ella, se movieron emociones ahí y cosas de los misterios sin resolver. El gato dejó de vomitar, empezó a comer, como que hubo algo o que se aflojó, ¿no? Yo ya ni me preocupo tampoco tanto en entenderlo, pues es un misterio la vida, es un misterio. Pero sin duda que a mí en un momento me preocupaba estar atendiendo siempre
con lo mismo. Como viene un problema de piel, le doy un antibiótico. No sé qué darle, le doy un corticoide, ¿no? Es algo muy clásico veterinario y también es algo médico. Automático, Ujú. ¿no? Porque hay mucho automatismo hoy. Claro, es que es lo que aprendimos. Aprendimos que si es esto, es esto. Como algo lineal, eso es lo que digo, ¿no? Y una consulta así, no lineal, es creativa. Y es como estar dibujando, como estar haciendo música. Eh, Porque medio que vas como un investigador ahí tratando de unir puntos del entramado. Y en eh, presencia, Ujú. Sí, es que requiere porque, mucha presencia, porque eso te requiere una ayudó escucha activa. claro, eso te ayudó a leer el campo Ujú, y que el campo te mostrara esa confusión, ujú. ¿no? Si Sí, fuese en la lineal no accedes. claro, ¿no? Sí, tal cual. Y, pues, esto del campo también es algo que aprendí hace poquito y que ahora lo estoy empezando a palpar ya en mi cuerpo, ¿no? Yo entro en contacto con vos y nuestros campos empiezan a interactuar y te empiezan a acercar información de uno, del otro. Eh, Imagínense ahí un animal y dos personas, ¿no? Una pareja viviendo con el animal. En- y el animal sale poco de la casa y está muy adentro, está mucho tiempo adentro. Entonces entra mucho en contacto con el campo de las personas que lo rodean, ¿no? Y se va como configurando y se van estableciendo dinámicas. Y esas dinámicas tienen mucha relación o son un espejo de los diálogos internos de esas dos personas que están ahí. Y esos diálogos internos vienen de lo que aprendieron con papá y con mamá, de las maneras de ver el amor y de los dolores que tuvieron durante su experiencia de vida. Entonces, eh, esa pareja tiene una dinámica entre ellos que sin duda si no estuviera el animal sería diferente. Entonces esa triangulación hace que ocurran cosas y que el animal esté mostrando cosas que las personas excluyen de sí mismos, ¿no? En, Nosotros todos tenemos una parte en sombra y una parte que está luminosa en el sentido de consciente. Y en esa parte en sombra hay cosas que nosotros excluimos. Pero en la realidad, que la realidad Es respuesta. es un misterio, en la realidad se manifiesta todo. O sea, en el campo se manifiesta todo, lo que está en sombra y lo que no está en sombra. Entonces, lo que no está en sombra lo manifiesto yo. Y lo que yo tengo excluido de mí se va a manifestar afuera. Si no lo tengo yo reconocido en mí, si yo estoy enojadísimo, enojadísimo, y yo no lo reconozco en mí, no, no me hago consciente de que estoy enojadísimo, eso se va a mostrar afuera. Eso es lo que hablamos cuando hablamos del campo. En el campo se va a mostrar si estás enojado. Y muchas veces son los animales quienes son el vehículo de, de la expresión del campo. Entonces, Wow. por eso cuando tiene un síntoma, creo que hay que abordarlo desde, o por lo menos lo que yo hago es abordarlo desde muchas capas diferentes. Por un lado está la experiencia propia del animal. Si hablamos de un pitbull y un pitbull es agresivo con otros perros, sin duda que ese pitbull tiene mucha ancestralidad y lo hace actuar de esa manera, ¿no? Como eso es algo propio. Pero seguro que también si mordió a tal, también hay algo que va a estar tocando a las personas que conviven con él. Entonces, podemos abordar una temática, un síntoma X desde muchos lugares. Por un lado, desde el propio del animal y de la existencia y la línea temporal del animal.
por otro de lo que es em, para la persona, lo que significa para la persona todo lo que está ocurriendo. Entonces son como dos cosas diferentes. Y no, así tampoco excluimos nosotros a lo que le está ocurriendo a la persona cuando trae al animal con un síntoma. Porque podríamos incluso entender que de alguna manera es la persona la que tiene el síntoma, ¿no? Como una extensión de sí mismo. Totalmente. Ahí preguntaban hace un ratito, yo ya empiezo a tirar preguntas. Cuando un gato que es de otra casa viene y hace caca en mi propia casa, ¿qué está queriendo mostrar? ¿Qué significa? ¿Qué puedo hacer? Bien. Me preguntaría si esa persona eh, tiene ahí alguien que cada tanto le invade el territorio. Me preguntaría eso. Y también creo que igual ahí yo le preguntaría a la persona, digamos, cómo se lleva, cómo se relaciona con esa situación. Porque eso me va a mostrar un poco más de información. Por ahí me dice, mirá, yo en realidad quiero que el gato entre, por ejemplo. O no, la verdad que los detesto a los gatos. Y de pronto sale una historia de esa persona con un gato que lo conecta con un trauma. Y entonces el gato lo único que vino es, te está haciendo caca acá porque te está diciendo, che, atendé esta Miremos. situación porque es el momento, está pulsando ahora en tu vida que esto salga de nuevo a la luz para que lo puedas integrar. Estoy Wow. divagando, hipotetizando, ¿no? Pues un Sí, poco es esto, ser creativo, hipotetizando, teniendo herramientas para eso también, ¿no? claro, y además siempre y cuando vayamos chequeando la resonancia en la persona y Obvio. Eso que es, se va dando ese diálogo inconsciente, ¿no? De los campos. eso es todo lo que es, porque si yo me voy a centrar solamente en lo que a mí me parece, mira, me parece que es esto, y a la persona no le hace ningún sentido, es que no pasa nada, no pasa Ahí nada. dice, ahí dice Gabriela que eso puede ser, eso último quizás. Ok. Mira, ay, Eh, qué gracioso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando se pierde un animal o se escapa o desaparece? mm. Se me vino primero preguntar, che, ¿y no será que sos vos el que te querés escapar o el que te querés ir a hacer, a tomar tu destino y no lo estás haciendo? ¿No? Andy, deja de Sobre todo si, escaparte. o que es Andy, arriesgado, no sé. De nuevo te pregunto a vos entonces, ahí, ¿cómo, qué es lo que te pasa a vos con que él se vaya? Mandy, ¿mm? Hola, Mandy. Vamos a hablar, Mandy, vamos a hablar, seriamente. Preguntaron, ayer hizo un mes que murió mi perrito de 16 años y hace una semana en el otro encontraron mancha en pulmón, dicen es cáncer. Perdón, postcard. Dice, ayer hizo un mes que murió mi perrito de 16 años y hace una semana en el otro perro, me imagino que quiere decir, encontraron una mancha en el pulmón. Bueno, mirá, eh, desde las leyes biológicas, los adenocarcinomas pulmonares tienen relación con el miedo a morir. Y el miedo a morir es de uno o es de otro. O sea, si yo tengo miedo de que alguien cercano a mí muera, yo activo ese programa. Y el programa tiene un sentido biológico que es aumentar mi capacidad de oxigenarme. Para Eh, seguir vivo. Claro, porque lo que se activa en sí son los alvéolos pulmonares y hay un aumento de la funcionalidad y un aumento también de la celularidad. Eso, eh, ese crecimiento va a ser directamente proporcional a la intensidad del trauma. Nosotros a eso le llamamos masa conflictual. Si se percibe como algo muy doloroso y si persiste en el tiempo, más grande va a ser la bolita, más grande va a ser el tumor. Eh, y entonces ahí yo me preguntaría si también ese perrito de alguna manera no se está haciendo cargo de un poco de lo tuyo.
Em, Fuerte, ¿eh? Caidones de ficha hoy para mm, todos. Ahí Gabriela después nos contó que de chica la mamá la traumó con los gatos y que quizá por eso el gatito le está mira. haciendo hacer caca y que anoche le habló al gatito. Mira, Ah, muy bien. bien, Buenísimo. después acá dicen, los síntomas de moquillo, ¿a qué se debe? Llegaste tarde, linda, Sí, pero ahora te lo contestamos. sí. Bueno, depende de qué síntomas, porque se dice que el moquillo es un virus pantótropo, quiere decir que afecta muchos tejidos y a veces produce Multisistémico. diarreas y a veces produce neumonías y a veces produce síntomas neurológicos como convulsiones o mioclonías y esos Alucinación. síntomas neurológicos están asociados en general a problemas dermatológicos. Ahora, desde la mirada de las leyes biológicas no podemos hablar más de virus pantótropo, sí podemos hablar de eh, mecanismos de comunicación intercelular en determinadas fases eh, de activación y desactivación de programas y los síntomas neurológicos y los síntomas de piel están relacionadas con la separación de contacto, con el abandono, podríamos decir, con separación de contacto, o sea, te dejé de tocar, te dejé de acariciar, por eso hablamos de abandono. Y también las mioclonías o las convulsiones tienen relación con el movimiento impedido, le decimos. Es la incapacidad para desplazarse. Probablemente animales abandonados y puestos en cajas o puestos en tachos de basura, puestos en jaulas donde no podían moverse. Y cuando entran en reparación de eso, imagínate, meses ahí o un tiempo muy largo temporalmente para un cachorro, eh, estar horas en un tacho de basura, vayan ahí, vayan ahí al cachorro, a su espacio-tiempo propio. Imagínense la intensidad con la que se vive eso, ¿no? La desconexión de la madre y el no poder ir en busca de la madre. Eh, y los síntomas gastrointestinales de un moquillo y de neumonía están más relacionados son programas más arcaicos, de miedo a morir, de situación difícil de digerir, situación de mierda que se pasó. eh, Respiro, respiro, cuidado, más que se me cae. Bueno, para porque están a full, con las preguntas. Dice, mi mm. perro muchas veces me queda mirando con una profundidad y a veces intenta expresarse con ansiedad. ¿Qué quiere decir? Es que, ¿quién mira a quién? ¿Quién mira a quién con profundidad? Porque establecemos mucho contacto visual, mucho. Y si yo te miro a vos, y te miro, y te miro, y te miro, y te miro, y en un momento, o sea, si los campos entran justamente entran ahí en resonancia y se empiezan a comunicar, todo lo inconsciente se empieza a comunicar, ¿qué te hace pensar? Te dejo ahí. ¿Tengo que contestar yo? No, 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 fue para Ah, quien lo preguntó, perdón. menos mal. Bueno, escucha, nos quedan 10 minutos y como estoy penalizada por Instagram se me corta la hora, así que Ok. cualquier cosa yo te hago así cuando esté por cortar. Bueno, sigue, dice, tal cual Juan Pablo, lo importante es la resonancia entre la hipótesis y a quién va a recibirlo. Bueno, eso no fue pregunta, fue, Ujú. bueno, Gustavo, tenés que seguirme para que puedas comentar Ah, lo dijo Gustavo, mi sí, terapeuta. Gustavo Rodio. Qué grande, Gus. ¿Viste? Hola, Nos vamos Gus. tirando palos todos acá, ¿viste? Bueno, Linda dice, mi perrito murió de eso, de moquillo. Y la verdad no entendí. No podía respirar y perdió fuerza en sus piernas. Mirá, es que yo sacaría la etiqueta de murió de moquillo, primero. Yo sacaría eso, porque para mí eso ya no me sirve a mí.
Pero, ¿cómo fue lo que el síntoma cuál fue? No podía caminar. No podía respirar y perdió fuerza en sus piernas. No sé, creo que estaría bueno ahí charlar. No sé si no se me viene nada en principio, así puntual. Perdón, No, no, muchas es veces no que, sé nada. no, Creo que y la que mayoría. muchas veces también hay que ir a lo particular, ¿no? Porque también Ujú. hablar como en general está bueno, pero está bueno también profundizar para que podamos hacernos cargo. Vos atendés consultas online, ¿verdad? Sí, y sí, a domicilio también, sí. Me gustan a Pero domicilio. estás en Buenos Aires, ¿dónde estás? Estoy en Buenos Aires, sí. Estoy en Bueno, Buenos pero tenés Aires, que en Córdoba. a ¿Vas a veces me venir voy a a, domicilio? ahora me voy para Capilla del Monte, así, Ah, listo. para Bueno, ahí pronto, también nos en vemos. unos días. Dale. Dale, Noah, nuestro perrito era capillense, lo trajimos de allá. qué bueno. Bueno, ahí Lavero dice, mi perro tiene mucha intensidad, corre tipo circuito y ladra mucho en ciertas horas del día y no para. Tiene 2 años y parece un cachorro. Bien. Y es bastante joven, sí, 2 años es joven. Mm, no sé, hay perritos que tienen mucha energía. No sé, los Jack Russell son muy energéticos y creo que ahí lo que yo evaluaría ahí es cuánto espacio se le está dando al animal para que se exprese. Porque si está mucho tiempo en un mismo ambiente, y es como que, y con los mismos y muy poco con los de su propia especie, que son con los que mejor se autorregulan. Como, No, y no sé si además, vieron alguna vez al encantador de perros, que él tenía un montón de pitbulls que, o sea, la terapia muchas veces era ponerlo ahí con los perros, a los otros perros, porque se autorregulan solos entre ellos. O mm, sea, y tiene que ver por ahí si está en puerperio ella y no está pudiendo estar con otros, ¿no? Está siempre en el mismo lugar. Puede ay, tener que ver con eso, ¿no? me perdí, ¿por qué lo del puerperio me perdí? Porque dijiste en un momento de que no tiene lugar para expresarse o estar con los suyos y que está siempre como en el mismo lugar y bueno, ella tuvo un bebé hace poquito, así que quizá también Ah, le está ujú, reflejando algo ahí, ¿no? Puede ujú. ser. Podría ser, sí, estaría bueno charlarlo y, eh, como te decía esto, cuando a uno le hace sentido, los cambios fisiológicos en el cuerpo ocurren cuando hay insights, cuando hay darse cuentas, ¿no? Cuando a uno le hace sentido algo. Por eso es que me dejé también de enfocar en la enfermedad, como en el síntoma, como creer que hay que curar el síntoma, como si el síntoma fuera todo lo que es. O como si el síntoma estuviera mal y hay que taparlo, cuando en Claro, realidad está también, mostrando, ¿no? si lo tomamos, Ahí, claro, sí, perdón, termina la frase. que si lo tomamos de esa manera, como decís vos, que nos está mostrando algo, uy, se abre un abanico de posibilidades y no se cierra la cosa sobre el síntoma, se abre algo, ¿no? Eso está re bueno también, parece muy, muy copado. No para enroscarse, pero si de pronto te empiezan a caer fichas y vos hiciste cambios internos, el síntoma se fue o no se fue, para mí ya es terreno ganado. Y además que, Bueno, como sabemos con las constelaciones, muchas veces los efectos son a los 6 meses, al año. ¿Por qué? Porque te fueron cayendo finchas y fuiste haciendo cambios conductuales, fuiste haciendo eh, es un cambios de formas de impulso. pensar o de sentir. Y eso lleva un tiempo, es un proceso. Todo es Ujú. un proceso. Y si en ese proceso se fue el animalito, y te puedo asegurar que si se va y vos estás en ese proceso, pero te va a empujar más todavía, te va a empujar, es casi un acto psicomágico del animal entregándose, diciéndote, tomá, como, Doy fe. tomá, te diste cuenta, ahora te regalo toda la energía. Basta porque no es a prueba de agua
mi rímel, por favor. Ujú. Cambiemos de tema. Bueno, ahí Laura dice, tengo una cachorra pincher de 2 meses y medio. Tiene días que de repente comienza a respirar raro, como si le costara. Al ratito se le quita, pero ya lleva varios días que le da esto que respire raro. Supongo que voy a hacer una onomatopeya, creo que se llaman así cuando haces ruidos. Eh, si hace así, como un ronquido hacia adentro, si es eso lo que hace, eh, nosotros le llamamos estornudo invertido y habría que verlo, ¿no? Son programas de bocado, de querer atrapar el bocado. Hay algo tras lo que va que no lo está pudiendo agarrar. Es una Y hipótesis, es una posibilidad el lo que estoy ronquido tiene diciendo. que ver con eso. El ronquido puede tener que ver con eso, sí. Mi marido, entonces. Una Walter, hipótesis es esa. Una hipótesis es Walter. esa. Y si Bien, ronca durante la noche en la parasimpaticotonía, viste que hay más como inflamaciones. bien. Es una André dice, posibilidad. André dice, creo que hay que abrir el no podía respirar, quizás es alvéolos, quizás bronquios. Capaz Sí, que pues hablaba puede ser, por eso no sé, pero como la gente en general te hablan del perro no puede respirar con esos episodios, por eso tiré eso. Eh, en general, cuando es programa de bronquios o de laringe, son perros que tosen y es muy marcado, así, la boca abierta. Ahí dice, mi Shih Tzu hace así, ese sonido, cada tanto y roncan, ok, bueno, sí. Y también lo que pasa es que el Shih Tzu es un perro que tiene el síndrome braquicefálico, que tiene paladar blando elongado, que tiene eh, estenosis de las fosas nasales y literalmente va en búsqueda de atrapar el bocado de aire, porque tiene la vía aérea cerrada. O sea, es una realidad de primer orden esa. La vía aérea está cerrada. En serio, en la materia está cerrada. Entonces va en búsqueda de atrapar el bocado. Y por eso roncan esos perros. nos Claro, quedan 2 minutos y medio. ok. Dice Amigurumis y Agus. Tengo una schnauzer y es insoportable. Se cree el dueño de la casa. No quiere que pase nadie por la vereda y mucho menos que entre alguien en la casa. Se la pasa ladrando, pero igual lo amamos. No sé si es solo comentario Mucho o para hablar. pregunta algo. Mucho para hablar y no sé. Pero le daría Chicory y Vine de las flores de Bach. Ajá. Después Fernanda dice, mi chihuahua es adorable, pero viene de su historia genética ser chinchudo. Puede ser. Hay cosas que son inherentes de las razas, pero piensen que uno elige la raza, ¿no? Y uno se encuentra con el animalito y el animalito te elige. Entonces, ok, hay algo que tiene que Man- ver con la historia del perro y hay algo que tiene que ver con la historia de uno. Y ahí ¿Vos se me toman. le, vos me elegiste, Mandy? No sé, no sé. Bueno, nos queda 1 minuto y medio. Vos dijiste que podías atender consultas online y a domicilio. ¿Cómo te contactan? ¿Por redes, por mail? ¿Tenés páginas? Por Instagram, es lo que uso y después ahí les doy Bien, WhatsApp y somos.pulso, así lo siguen ya a Juan Pablo Teisandier, que es veterinario sistémico, entre otras cosas, un genio para que los acompañe con los gracias, procesos, con sus animalitos y sus procesos personales que ellos les muestran. Bueno, vamos terminando gracias aquí. por invitarme, un placer. Gracias, gracias, son un genio, me encantó, me cayeron un montón de fichas que voy a ir procesando. Y gracias a todos los que estuvieron ahí, Sí, a esto los queda presentes. grabado en IGTV y en YouTube, para que sigamos ahí difundiendo y expandiendo la red. Muchas gracias. Gracias, gracias. Nos vemos. Nos vemos, adiós.